¿Cómo han estado, iglesia? ¿Bien? Siempre lo digo, es un gusto poder estar aquí una vez más. Hace un par de meses estuve y bueno, parece que lo hice bien porque me volvieron a invitar. Espero que hoy usted reciba la palabra del Señor porque sé que hay un mensaje de Dios de parte de Él para su vida. ¿Qué tal si inclina su rostro, cierra sus ojos y entregamos este tiempo en las manos del Señor? Padre, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo, Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Declaramos que nuestra vida es una tierra fértil y que toda semilla que hoy sea sembrada tendrá un fruto sobreabundante. Reprendemos al maligno, al que viene a robar, a matar, a destruir, a desarraigar la semilla, Señor, y declaramos que somos hijos, Padre Celestial, y somos coherederos de tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Hoy quiero hablarles acerca de hijos de la fe. Hace un par de semanas ustedes llevan hablando durante los jueves, los domingos, todo lo que son sueños, propósitos, ¿cierto? Y la fe, que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Creo que la fe es una de las cosas fundamentales de todo cristiano. Pero en esta mañana yo quiero transmitirles un mensaje de parte de Dios acerca de cómo ser hijos de la fe. Hijos de la fe. ¿Sabe? Los hijos de Dios, todos somos hijos del reino, pero también somos hijos del ministerio de donde Dios nos plantó para ser formados. Amén. Somos hijos del reino, pero también somos hijos de esta casa. Así que usted no vino a este lugar por coincidencia, sino por un propósito. Amén. En Dios no hay coincidencias, hay diosidencias, hay propósito. Porque todo lo que Dios hace no lo hace improvisado, sino que tiene un propósito. Por eso cuando usted viene a la casa de Dios, tiene que venir con un corazón correcto, con hambre y sed para salir lleno y saciado de la presencia de Dios. Amén. Y así como somos hijos del reino, también somos hijos de una iglesia. Hoy quiero que me acompañe al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, donde vamos a hablar de Pablo. Pablo dice lo siguiente: Timoteo, verdadero ¿qué? Hijo en la fe. Mire, Pablo era un hombre muy ocupado, era un apóstol. Aunque Pablo nunca caminó con Jesús, ¿cierto? Sino que Pablo es el apóstol del Espíritu, nunca caminó con él, pero se le reveló Jesús. No tuvo la fortuna de los 12 discípulos que caminaron con Jesús. Pablo no, ¿cierto? Se volvió de alguna manera parte fundamental para el evangelio a nivel mundial. Sin un Pablo no hubiésemos llevado el evangelio hasta los fines de la tierra, porque Dios se le reveló a Pablo. Y Pablo, un hombre ocupado, le escribía carta a las iglesias, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso, a todas las iglesias que le escribía. Pero en esta oportunidad se tomó el tiempo de escribirle una carta a Timoteo. Imagínense lo importante que era Timoteo en la vida de Pablo, para que sacara el tiempo de escribirle una carta. Y mire lo que dice: Timoteo, verdadero hijo de la fe. Mire lo que tiene que hacer un padre con un hijo. Mire lo que desata Pablo: gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando tú te plantas en la casa de Dios, activas una paternidad espiritual que viene de parte de Dios a través de un pastor. Amén. Amén. Y Timoteo lo entendía. Timoteo carecía de un padre, ya vamos a hablar el por qué. Pero a través de Pablo vino a activar algo en la vida de Timoteo que un padre terrenal no había activado: gracia, favor y misericordia. Timoteo tenía la misma fe que Pablo, pero Pablo entendía que Timoteo tenía el corazón de él y por eso profetizó sobre él. Usted solo puede profetizar lo que es suyo. Por eso usted tiene que sentirse hijo de Dios para poder acceder a las promesas de Dios. Amén. Por eso usted tiene que entender que usted es hijo. Tenga presente esta palabra. Pablo estaba activando el ministerio de Timoteo a través de una palabra. Ahora, déjeme contarle algo de la historia de Timoteo. Timoteo viene de una abuela cristiana, de una madre cristiana, pero de un padre griego. No creía en Jesús.
no estaba formado por un padre porque el padre era ausente. Por eso Pablo toma a Timoteo y lo toma como hijo y empieza a formarlo, a darle lo que no recibió en casa. La Biblia dice inclusive que lo circuncidó. Y eso es lo que un pastor hace con usted. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se planta en casa de Dios, usted tiene que estar dispuesto a dejarse formar. Circuncidar, ¿qué es? Cortarle, mocharle las paticas, porque a veces llegamos con muchos bríos y terminamos con escalofríos. ¿Cierto que sí? Llegamos muy rápidos, muy ágiles y nos creemos los chachos. Pero la iglesia que Dios plantó es para formarte. Si Dios te puso en este lugar es porque te quiere discipular. Amén. Esta iglesia no tiene una visión por coincidencia. Es una visión dirigida directamente por Jesús. El grupo en casa no es para entretenerte, es para liberarte y para sanarte, es para formarte. Amén. Servir es para poder formar algo en ti. Le dice la Biblia, el que quiera ser el grande, el mayor entre ustedes, tiene que ser el más pequeño. Y eso es servicio. Ahora, hay cosas en nuestra vida que se empiezan a solucionar hasta que encontramos un padre espiritual que activa algo en nosotros. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, tal vez en casa no recibimos la formación, cambio de mentalidad, ¿cierto que sí? Pero llegamos a una iglesia y a través de la palabra de Dios somos formados, nuestra mentalidad empieza a cambiar. Llegamos con mentalidad de esclavos, de pobreza, y aquí nos enseñan a un Dios de grandeza, de prosperidad y de sanidad. Amén. Y eso es lo bonito de venir a la iglesia. Cánsese de venir a la iglesia y seguirse comportando igual que cuando no venía a la iglesia. Si usted está en esa situación, déjeme decirle, usted está en una religiosidad. Ya no vas a misa, sino a culto. Ya cambiaste al cura por el pastor. Entonces, cambiar de religión no va a cambiar mi mente. Necesitamos activar la fe, y la fe es lo que va a cambiar mi vida. Amén. Ahora, cuando empezamos a activarnos en la iglesia, empieza un Pablo, un pastor, a activar, a desatar algo sobre nosotros. Dice la Biblia: gracia, misericordia y paz de Dios y de Cristo Jesús, nuestro Señor, profetizando sobre sus hijos. Jamás en esta casa usted va a escuchar al pastor diciéndole: Señor, que les vaya mal, que todo lo que emprendan fracasen. Jamás. ¿O usted de padre desearía eso para su hijo? Todo lo que usted no conquistó, que lo logre. Por eso el discipulado es hermoso, porque el discipulado se trata de que mis discípulos lo hagan mejor que yo. Si no hago eso, fracasé como discipulador. El discípulo no está para robarle el lugar al discipulador. Escuche esto: si usted como discipulador logra que su discípulo lo haga mejor que usted, lo lograste. Siempre hay una cobertura, siempre va a haber un Pablo, siempre va a haber Jesús. Amén. Ahora, eso solo lo entendemos cuando tenemos mentalidad de hijos. La paternidad es para profetizar a los hijos las promesas de Dios, no nuestras promesas, las promesas de Dios, desatarlo. Usted no puede recibir una profecía de parte del cielo si usted no tiene un corazón de hijo, si usted es abortivo, si usted se siente rechazado. Por eso, no sé a quién fusa, pero en Bogotá hay un fenómeno en donde se volvió un trasteo de ovejas. Bueno, ya no son ovejas, son abejas, porque se la pasan de iglesia en iglesia. Llegan aquí, no me parece que el negro sea el color. Yo me voy porque las paredes son, el negro es del diablo. ¿Cuál es el color? Blanco, que significa santidad Jehová. Otro hermano va a decir: no, mejor pintémoslas de rojo, que significan la sangre de Jesús. No, azul, que significa el firmamento, el cielo. Si nosotros como pastores le tratáramos de llevar la cuerda a todo lo que la gente dice, imagínense el circo que habría aquí. ¿Cierto que sí? Tratando de complacerlos. Y eso ha pasado en las iglesias también. Y eso pasa en las iglesias muy a menudo. No me gusta la alabanza. ¿Quién le dijo que era para usted? Es que no me gusta cómo pasan al frente. ¿Quién dijo que era para usted? No me gusta lo del grupo de amistad. Pues no vaya, usted se lo pierde. Amén. ¿Estoy entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Por eso Moisés profetizó a Josué.
tomó a Josué y lo profetizó. Josué tenía una asignación de parte del cielo, pero necesitaba un Moisés que activara el ministerio de Josué. Elías tomó a Eliseo. Eliseo venía de un padre agricultor, pero había una palabra de parte de Dios sobre Eliseo, pero necesitaba un hombre que la activara. Amén. Todos necesitamos esa cobertura, esa paternidad, alguien que desate el ministerio sobre nosotros, alguien que quite el velo de la ceguedad, ¿cierto? Y active lo que Dios ya dijo. Necesitamos un padre espiritual. Para eso Dios puso a los pastores de esta casa, para circuncidar nuestra vida, para morir a mi ego, para morir a mi forma de hacerlo, para morir a mi diseño, para que Cristo sea exaltado. Amén. Ahora, el mismo Jesús tomó sus discípulos y los formó y los activó. Pedro venía del fracaso antes de conocer a Jesús. La Biblia dice que cuando Pedro estaba lavando las redes, el contexto es que él venía de una jornada larga y no había podido pescar. Pero mira la actitud que tenía, lavando las redes. Que jamás una mala temporada te castre la oportunidad de volver a intentarlo. Si Pedro estaba lavando las redes es porque iba a volver a intentar. Porque las redes no se guardan sucias, las limpian para el otro día volver a intentarlo. Todos tenemos una mala temporada. Lo importante es que la mala temporada no nos castre la oportunidad de soñar y de seguir intentándolo. Entonces, cuando Pedro estaba lavando las redes, le dice la Biblia que Jesús llegó a su encuentro y le dice: boga mar adentro, ya la red, ¿cierto? Yo creo que Pedro, frustrado, cansado, dice: bueno, hagámosle pues, no hay nada que perder. Y así me quito el cirilí de este man diciéndome eso encima. Va, boga mar adentro, tira las redes, y de pasar del fracaso, las emociones ahora pasan a la pesca milagrosa de su vida. Dice la Biblia que se llenó las redes de tal manera que la barca, mire eso, fracaso, la pesca de mi vida, y ahora la voy a perder. De no tenerlo nada a tenerlo todo, y ahora esto va a terminar con muertos, hundido y peor que antes. ¿Cierto? ¿Qué dice la Biblia? Trajeron a las otras barcas, llenaron ambas barcas, llegaron a la orilla y dice la Biblia, dejándolo todo, ¿le qué? Tanto pescar para nada, ¿cierto? Todo lo que les costó y lo dejaron tirado. Porque eso es lo que cuesta seguir a Jesús. No cuesta nada, lo cuesta todo. No importa que perdió la pesca de su vida, había algo mejor. Y cuando Jesús se presenta ante Pedro, llega un Pedro fracasado, pero necesitaba la paternidad de Jesús que activara algo en Pedro. Y empieza el proceso de formación. Por eso a la iglesia, escuche esto, por eso a la iglesia no se viene con mentalidad de miembros, sino con mentalidad de hijos. Los miembros no heredan, los hijos heredan. Por eso siéntase hijo de esta casa. Quiero que vaya a la Biblia ahora conmigo al libro de Isaías 4:2. Antes de leer este verso, déjeme le pongo en contexto, porque esto habla acerca de la profecía de lo que Jesús iba a venir a hacer, un acontecimiento que ya sucedió. Recuerde que Isaías es la parte profética, ¿cierto?, de lo que Jesús iba a hacer en la tierra. Y dice la Biblia en Isaías 4:2, aquel día el renuevo ¿de qué? Del Señor será hermoso y ¿qué? Eso. Y el fruto de la tierra será ¿qué? El orgullo y adorno de los sobrevivientes de... Usted que está ahí, levante su mano derecha al cielo. He sido un sobreviviente. Accedo al fruto nuevo de parte de Dios. Amén. Solo los que nos hemos mantenido fieles, solo los que hemos sobrevivido al desierto. Amén. Esta promesa es para aquellos que se han mantenido fieles, a aquellos que a pesar de la mala temporada su fe sigue intacta, a pesar de que todo el mundo cierra, yo estoy aquí firme, a pesar de que mi hermano del grupo, del discipulado se fue, yo quedo aquí. ¿Sabe? Lo peor que puede hacer una persona en una iglesia es desarraigarse por el comentario de otro. ¿Cierto que sí? Nosotros los pastores tenemos enemigos que no sabemos. Y usted se entera, ¿qué pasó con fulano? No, se fue porque está ofendido con usted. Nunca lo conocí. ¿Y por qué? Y uno empieza a indagar.
Lo que pasa es que fulano, que estaba cerca a usted, pastor, empezó a decir y hacer y decir y le contaminó el oído y el muchacho o la familia se desarraigó. Eso es lo peor que usted puede hacer. Que nada lo desarraigue. ¿Sabe por qué? Porque a los que sobreviven y son fieles, dice la Biblia, hay un fruto que va a llenar de orgullo la tierra. Va a haber una bendición. Y aquel día, dice la Biblia, será un hermoso fruto lleno de gloria que hermoseará nuestra vida. Amén. Ahora, dice la Biblia que hay algo nuevo de parte de Dios y que es hermoso y glorioso para nosotros. Escuche, toda persona que se conecta con Jesús tiene acceso a lo nuevo de parte de Jesús. Fácil. ¿Cómo me conecto con Jesús? A través de la fe. Cuando tú tienes fe, le estás probando a Dios que estás listo para ser promovido a lo nuevo. No ores por lo nuevo si no tienes pasos de fe. Si no le crees a Dios en lo mínimo. Dios nos da, ahora, sobrevivir a los procesos nos da el derecho de recibir algo nuevo de parte de Dios. ¿Cuántos hemos sobrevivido a los procesos? Ahora, quiero que preste atención a cómo ser hijos de la fe. ¿Cuántos quieren ser hijos de la fe? Vamos a aprender esta mañana. Lo primero es, debemos de ser imitadores de la fe. ¿Imitadores de qué? Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores. ¿Acordados de quién? No dice Jesús, no dice el Espíritu Santo, sino de quién. Porque al pastor lo pueden ver, a Dios no. Que os hablaron ¿qué? La palabra de Dios. Nuestro trabajo como pastores es hablar la palabra de Dios, no nuestras ideas humanas. Por eso toda palabra motivacional inspirada por el hombre no es de Dios. La motivación nuestra como pastores está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una nube de testigos que están imitando mi fe. Considerad, dice la Biblia, cuál haya sido el resultado de su conducta. Y después, ¿qué dice? Imítela. Imítela. ¿Qué es lo que significa conducta? Resultados que se ven en un estilo de vida. Prácticamente lo que está diciendo aquí el versículo es: inspírate en la fe de quien te habla de fe. Todo lo que ustedes ven en este lugar es el resultado de una fe. Usted entra a este lugar y usted hace así. ¿A qué huele? A fe. A fe. Bueno, los que no se bañan también un poquito afectan el olor. Pero yo llego a casa de Dios Fusa y se respira fe. En los parqueos, en la zona de los niños, en los jóvenes, en Sala Kids, en el auditorio. Fe. Todo lo que usted ve aquí es el resultado de la fe de alguien. Amén. Por eso la Biblia dice que la fe tiene obras, porque las obras son las que ve la gente. Esto es lo que usted ve. Ahora, por eso te plantas en esta casa, para que escuches y veas obras de. Oiga, pero en Hebreos dice, ¿cierto? Miren lo que dice Hebreos. Acordaos de quién, de vuestros pastores que le enseñaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido su conducta y el resultado de ella e imiten su fe. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? La fe que hay en casa de Dios, usted se la tiene que llevar para su casa. La fe, la excelencia que usted ve en esta casa, tiene que llevársela para su trabajo, tiene que llevársela para con sus hijos, para todo lo que emprenda, porque esto es el resultado de un hombre, de una mujer que creyeron y que a través del resultado inspiran a la gente. Jesús le modelaba a los discípulos fe. Todo lo que Jesús hacía era con un solo objetivo: lo imitaran. Yo creo que los discípulos estaban todo el tiempo ahí escribiendo. Mire cómo pone las manos, mire cómo ora, y escribiendo, ¿no? Imitando. ¿Qué significa la palabra discipulado? Discípulo, aprender por imitación de otro. Eso es discipulado, aprender por imitación de otro. Eso es un hijo de la fe, aprende por imitación de. Si esta casa tiene estas obras de fe, esta misma fe, yo creo que debe estar en su casa. La excelencia. Al pastor de esta casa no le gustan las cosas buenas, sino las cuales. Sí conocen a su pastor.
Bueno hay mucho, excelente poco. Hacer las cosas excelente te saca de lo que te aparta de los que las hacen bien. Amén. Ahora, como Jesús le modelaba a los discípulos, ¿cierto? Oren así, pongan las manos así. Jesús era un duro. Pero resulta que como en toda familia y en toda historia, había un discípulo que no quiso imitar la fe de Jesús, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba? Todo el mundo dice Judas. Tomás. ¿Por qué la cogen contra Judas? Ya toda la Trinidad completa la tiene contra él y ustedes también. Judas no era tan malo, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con Tomás? Tomás era un discípulo de Jesús, ¿cierto? Caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, fue testigo. Amén, fue testigo. Él estuvo cuando multiplicaron el pan, los peces, pues mejor dicho, él estuvo todo. Pero resulta que cuando Jesús muere, el incrédulo de Tomás se aparta, se va lleno de miedo. Y mira lo que dice el libro de Juan 20:24. Escuche, porque esto va a destapar su velo si lo traen esta mañana. Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Oiga, ¿esto no le ha pasado que el día que va a haber algo súper guau, usted no viene? Algo así le pasó a Tomás. Resulta de que se murió Jesús y este bendito se fue, se apartó del equipo. Ya Judas se había dado de alta y estaban los 11. Ahora habían solo 10 porque Tomás se había apartado. Hay gente que se cree indispensable en el reino. ¿Sí se ha escuchado? Es que como yo oro, los ángeles descienden, santo, santo a mí. En serio, como yo hago el grupo, como yo predico, pues resulta de que nadie es indispensable. Mientras que más te aíslas de la iglesia, más bendición te pierdes. Las promesas de Dios siguen. Dios sigue bendiciendo a quienes, a los que están conectados. El soplo del Espíritu Santo lo recibieron solo 10 y el incrédulo de Tomás se lo perdió. ¿Sabe por qué? El corazón de Tomás estaba cerrado a tener un hijo de la fe, a ser un hijo de la fe. Porque el hijo no abandona. Hijos que están en esta casa no se abandona. Que se vaya el que quiera, pero el hijo no se va. El hijo no abandona. Tomás solo se conectó al Jesús crucificado. Por eso cuando se murió, se desconectó. Los demás se conectaron al Cristo que iba a resucitar, al que le creyeron. Cuando Jesús dijo, es necesario padecer todo lo que voy a pasar. ¿Cierto que sí? Él se los dijo. ¿Por qué se asusta, Tomás? Y yo se lo dije. Se murió, se desconectó. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros dejamos de conectarnos con la presencia de Dios, de asistir a la iglesia, de dejarnos desarraigar por un comentario, dejar de asistir al grupo porque no sentí ir? ¿Se ha pasado? Escuche esto, uno no viene a la iglesia porque siente o no siente, uno viene a la iglesia porque le conviene. Hay cosas en la vida que no hay que hacerlas por sentimientos, sino porque le conviene a uno. Venir a la iglesia de Dios, congregarse, es innegociable. ¿Estamos de acuerdo? Es necesario venir a la casa de Dios. Ahora, Juan 20:26. Aquí habla cuando 8 días después. Es lo que pasa. No sé, alguien llamó a Tomás y le dijo, Jesús apareció, viejo. Resucitó. Venga con nosotros. Dice la Biblia que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. ¿Y con ellos quién? Tomás. El man necesitaba ver para creer. Todo lo contrario a la fe. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Sí ven? ¿Cómo activa a sus discípulos? ¿Cómo activa a sus hijos? Paz a vosotros, profetizando cosas buenas para sus hijos. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas, sino, qué cacheteada, ¿cierto? Pero mire lo que dice aquí, versículo 28. Esta es la típica respuesta del incrédulo que es confrontado. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Empezó la lambonería de Tomás. Lo pillaron.
Por eso necesitaba quedar bien con Jesús. Señor mío y Dios mío. ¿Usted ha visto gente que se acerca al Padre así? Amantísimo y Padre celestial. Y el varón. Y yo digo, ¿será que así se comunica con su Padre terrenal? Yo no me veo hablando con mi papá. Amantísimo Padre, ¿me puedes regalar 2 minutos de tu tiempo? ¿Cómo usted habla con su papá? Papá, necesito hablar contigo. Ya, de una, sin tanta vaina. ¿Sabe por qué tanto cliché para entrar muchas veces a Dios por medio de la oración? Porque no nos sentimos hijos. Y tenemos que hacer mucha antesala y mucha lambonería porque no nos sentimos hijos. Cuando usted es hijo, usted entra a la presencia de Dios como tal. Padre, estoy cansado. Señor, ayúdame. Se acabaron mis fuerzas. Mire, hace un tiempo atrás, cuando yo era joven y bello, ahora soy más bello, pero cuando era adolescente, antes de que me entraran los y todo ese rollo, entonces, en mi adolescencia tuve un tiempo en donde obviamente hacía pilaturas. En una de esas llegué muy ebrio a la casa, muy borracho, y mire la idea tan incorrecta que tenía yo de padre. Me van a desheredar, no me van a abrir la puerta, no, mi papá me va a coger a juguete. Yo ya me veía con un cartón durmiendo al frente de la casa y ya me veía pidiendo monedas. Cuando golpeo, yo con la pena, mi papá dice, siga, ¿cierto? Siéntese. Diana, tráigale un caldito, jugo de naranja, que eso es lo que él necesita, ¿cierto? Acuéstese y mañana arreglamos. Ahora, ahí entendí la paternidad de Dios. Porque el Padre Nuestro primero dice, el pan de cada día dándolo hoy, y después hay que pedir perdón. Porque cualquier circunstancia, pecado o altibajo que hayas tenido, no te hace indigno de sentarte a la mesa del Rey. Primero come porque eres hijo y después arreglamos cuentas. Pero ninguna situación adversa que estés viviendo no te va a perder la oportunidad de sentarte a la mesa del Rey. Después de que me senté con ese caldito tan bueno que pega con un guayabo, un jugo de naranja, al otro día, venga para acá, arreglemos cuentas. Eso es paternidad. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted y yo no nos sentimos hijos, sentimos y tenemos el concepto que yo tenía. Me van a dejar en la calle, con un cartón en la espalda, pidiendo plata, mejor dicho, ya, el indigente. Porque esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Amén. Ahora, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Déjese de vainas. Deje la lambonería, porque me vio, es porque me está adulando así. Pero mire lo que dice, bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Exacto. Los que no vieron y creyeron. Esa es una promesa para su vida. Amén. Tómela. ¿Sabe yo qué he aprendido? Que no se trata de estar en la iglesia, se trata de ser hijos que creen y reciben lo que se imparte en la iglesia. Usted se puede congregar y no ser hijo. La clave está en sentirse hijo, porque el hijo hereda. Entonces, el hijo se siente tan dueño que entra a su casa como, ¿cierto que sí? Mis papás viven en Fusa y cada vez que yo vengo, yo llego a mi casa, a la casa de ellos, perdón, mire, imagínense ya mi casa. Yo llevo mis dos criaturitas, ahí está una, Pinky Cerebro. Y ellos llegan, y yo veo la paternidad de Dios ahí. Ellos llegan y de una vez se quitan los zapatos, se suben al mueble, abren la nevera, toman la gaseosa, toman el yogur, las galletas. Mis papás saben que todo el mercado que hagan tiene que ser para ellos cuando vienen. Entonces ellos se sienten así, su casa. Y así es que nosotros deberíamos sentirnos con el Padre. Es mi casa. Yo llego a la casa de mis papás, yo abro la nevera y de una, yo no tengo que pedir permiso. Es mi casa. Esta casa es suya. Ámela, cuídela, sea fiel para este lugar, sea fiel para con sus pastores. Circuncidar a una persona no es fácil. Formarla no es fácil. Escuche, los no también son una respuesta de Dios. Los no forman. Los no moldean nuestro carácter. Todo estaba bonito, pastor, cuando me dijo sí, y ahora que me dice que no, ya no lo quiero. En los no tú muestras realmente, la persona muestra realmente el corazón. ¿Cierto? Líder de grupo, servidor de esa casa, cuando le dicen todos sí, ay, mi pastor es el mejor. Cuando el pastor le dice que no,
Dejémoslo ahí. Por eso cuando tú vengas a la casa de Dios, ven con un corazón correcto, que Dios no te trae aquí a la iglesia por entretenimiento, sino por avivamiento. Todo lo que hace esta casa no es para entretener, porque esto no es un circo. En el circo entretienen, en la iglesia te forman, en la iglesia te adiestran, en la iglesia te ayudan, te disipulan, te cambian de mentalidad. Lo que Timoteo no recibió de un padre terrenal, lo está recibiendo de un padre espiritual llamado Pablo. Así que tú necesitas al Pablo que active el ministerio que hay en ti. Tú necesitas al Pablo que ore por ti. Pastor, voy a emprender un negocio, yo quiero que usted ore. Para eso somos nosotros. Escuche, no nos llame cuando el negocio ya lo montó. No tiene sentido. Llámenos y muéstranos el proyecto. Pero ya para qué, cuando ya colocó el letrero, ya montó el local, ya tiene 3 meses de arriendo pagos, ¿ya para qué? Bueno, invíteme para comer, porque qué más. Pero para bendecir, pero ya hizo su voluntad. Ya hizo lo que usted cree que era bien. ¿Me estoy haciendo entender? Esos son hijos. Amén. 2. Nuestra fe o incredulidad crea influencia a nuestro alrededor. ¿Dónde fue donde Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente? Nazaret, su casa. ¿Sabe por qué? Porque ahí lo vieron chiquito, con los mocos pegados. Vieron la parte humana de Jesús y no había credibilidad en Jesús. Pero la Biblia también dice que Jesús, cuando fue a las regiones vecinas, fue a Pasca, a Chinauta, ¿qué más hay por acá cerquita? Eso, todo eso, ¿sí? Resulta que cuando llegó tampoco pudo hacer muchos milagros. ¿Sabe por qué? Porque la mala fama que se creó en Nazaret se regó a los lugares aledaños. ¡Wow! Porque la incredulidad de Nazaret influyó a las regiones vecinas. Tenga cuidado, escuche, tenga mucho cuidado con la influencia que estás teniendo, que usted está teniendo con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos. Porque una mala palabra que salga de su boca puede ser la destrucción del sueño para ellos. Yo vengo de una iglesia en un sector de Bogotá, Ciudad Bolívar, en donde es uno de los sectores más pobres, más necesitados. Y realmente el evangelio toca predicarlo también aquí y aquí, el corazón, pero aquí también la mentalidad, ¿cierto? Y educar la gente, literalmente como Pablo, circuncidarla, cogerla, formarla, todo, y para ver un cambio en la vida de ellos. Y cuando hacemos ese trabajo en Bogotá, junto a mi familia, junto a mi esposa, es algo muy fuerte, porque los muchachos no tienen aspiraciones. El sueño de ellos es salir del bachillerato y ponerse a trabajar. Y los papás mismos han profetizado eso sobre ellos. Eso no sueñe por una universidad. Usted es de Ciudad Bolívar, usted es pobre. Escasamente usted va a tener un cartón de bachiller, punto. Y lo que no saben es que están maldiciendo, están destruyendo la fe de ese muchacho. Tenga cuidado con lo que sale de su boca, porque eso puede sanar o puede dañar a la tierra de sus hijos. Ahora, otro ejemplo, la fe de la mujer samaritana. Su fe fue influencia para salvar a toda una aldea. La Biblia dice que Jesús iba de camino, él no tenía pensado acampar ahí. Pero resulta que la fe de esta mujer fue tan grande que ella fue influencia positiva, y por causa de la fe de una mujer, toda una aldea se convirtió al Señor. Aquí hay hombres y mujeres que su fe van a convencer a sus hijos. Amén. Primera de Tesalonicenses dice 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, ¿y de quién? Y del Señor. Por eso nuestro modelo a seguir es Jesús. Pero como a Jesús no lo vemos, ahí está el pastor. Busque a quien imitar. Inspírese en la fe de otro, recibiendo la palabra en medio de gran ¿qué? Tribulación. ¿Cuántos tribulados hay en esta mañana? Tranquilo. Con gozo del Espíritu Santo. Escuche, no se trata de lo que usted está viviendo, se trata de la palabra que usted está recibiendo. Usted puede estar viviendo una situación muy difícil, pero hoy Dios le está dando una palabra y usted tiene que recibirla con gozo del Espíritu Santo, porque eso es fe, ver las cosas que no son como si fuesen.
Verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo. ¿Habéis sido qué? A todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por causa que unos creyeron, todos los demás creyeron. Por la fe de este, creyeron otros. Me encanta el paralítico. Yo creo que el paralítico no tenía ni fe en él mismo, pero hubieron 4 amigos que decidieron creer por él. Muchas veces Dios nos trae a la iglesia no para hablarnos a nosotros, sino para que a través de mi fe Dios le hable a otro. ¿Usted nunca se ha preguntado el por qué alza las manos cuando canta? ¿Aplaude? ¿Nunca se ha preguntado eso? Ay, es que es fiesta y vamos a darle fiesta al Señor. Sí, amén, pero eso tiene un contexto más profundo. Hay gente nueva que empieza a ver y necesita, cuando entra a la iglesia, necesita ver el modelo de alabanza a través de usted. Por eso adoramos. Wow, usted entra a la iglesia por primera vez, mire cómo alzan las manos. Claro, rendición total, amén. Pero también hay un modelo que yo estoy mostrando, porque la fe es por imitación. Amén. Por tu creer va a creer tu familia, tus hijos. Y yo estoy aquí declarando sobre su vida una madre que está orando en lo secreto por su hijo. Y hoy vengo a decirle, llegó el día de la recompensa. Ese muchacho va a llegar a los pies del Señor y va a estar aquí sirviéndole al Rey de Reyes. Tu fe va a convencer a los que te rodean. Amén. Cuando esta casa lance desafíos de fe, celebren, no juzguen, celebren, porque esas obras van a convencer a los que nos rodean, porque hay muchos Tomás que necesitan ver al Jesús que tú y yo tenemos. Hay gente que se quedó por fuera de la impartición, pero puede verte a ti y pueden imitar tu fe. Esta casa tiene que ser una influencia para los incrédulos. Por eso la oración de sus pastores: Señor, llena esta casa, no de abejas, sino de gente que necesite conocer del Señor. Que uses a tus 4 amigos para traer a ese paralítico. La Biblia también habla de la historia de un hombre que yacía paralítico más de 38 años. ¿Sí lo conoce? Betania. Y estaba en el río. Resulta que cada vez que descendía un ángel y tocaba el agua, el primero que bajara y se metiera era sano. Pero resulta que había este bendito no podía caminar. Imagínense, 38 años, nunca iba a ser sano. Pero Jesús se le acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Claro, qué pregunta más necia, Jesús. 38 años, a ver, hello, ¿tu fe te da? No necesito llevarte al estanque. La fe lo sanó. Y muchas veces creemos que el trabajo de llevar a las personas al reino de Dios es solo el pastor. Pero si entendemos que todos somos colaboradores del reino, cada uno haría su papel. El buen samaritano, un hombre ocupado. Sus ocupaciones no lo limitaron para hacer una pausa, ayudar a aquel hombre. La Biblia dice que primero pasó el levita y el sacerdote, y ninguno hizo nada. ¿Sabe por qué? Porque la religiosidad te hace indolente a las necesidades de las personas. Cuando nos volvemos religiosos perdemos compasión. Cuando nos volvemos religiosos nos volvemos de alguna manera duros en nuestro corazón y no ayudamos a las personas. Tal vez el sacerdote dice: tengo mucho por hacer. El levita: tengo mucho por hacer. Porque estar metido en la iglesia no te garantiza que tengas a Dios en tu corazón. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios todos, desde el más cristiano hasta el sicario que está orando para que su vuelta le salga, se encomienda a Dios. Pero creerle a Dios es de hijos. O sea, esto cuando usted dice una promesa a su hijo: yo te prometo que te voy a llevar. Y esa fe del hijo: mi papi me dijo que me iba a llevar. Y usted ya sabe que le dio una promesa y que usted no puede faltarle, porque usted le hizo una promesa. Pero para eso usted tiene que sentirse hijo de Dios. El hijo le cree a su papá. El hijo imita a su papá. El hijo pisa por donde pisa su papá.
El hijo puede ver las heridas o las falencias más grandes de su papá, pero está con él ahí, porque sobre cualquier cosa es su papá. Oiga, qué bonito. Y antes de terminar, el buen samaritano, sin importar cultura, religión, ideales, era de otra aldea. Casi siempre recibimos ayuda del que menos parece, ¿cierto? Es tremendo. Mejor dicho, con el hermano de la iglesia, para las que sea. Y le ayudó el más borracho de la cuadra. Casi siempre en la cuadra hay un borracho que es buena gente, cuando está borracho. Y la Biblia dice que aquel hombre, sin importar cultura, sin importar nada, se bajó de su cabalgadura. No le importó dejar su comodidad, vendar las heridas, subirlo. Oye, diga, ¿quién está dispuesto a morir para que otro nazca? ¿Quién está dispuesto a bajar de su comodidad para que otro conozca a Dios? ¿Quién está dispuesto a romper el techo para bajar al paralítico a los pies de Jesús? Solo hombres y mujeres de fe. Y la Biblia dice que lo coloca en la cabalgadura y lo lleva al hostal, a la iglesia, al hospital, porque la iglesia es un hospital. Eso es la iglesia. Pero lamentablemente la iglesia muchas veces se ha convertido en el lugar donde rematan a los heridos caídos en combate. Llegan al hospital y aquí les ponen muros, ¿cierto que sí? Porque la religiosidad es colocarle muros. Usted tiene que hacer esto y esto y esto si quiere agradar a Dios. Y Dios no nos mandó a hacer muros. Dios nos mandó a hacer ¿qué? Puentes que conecten a la gente con Dios. La religiosidad crea muros, pero Jesús crea un puente, y el puente es la cruz del Calvario. Ese puente que dio la vida para que la gente se conecte. Y no bastándole mucho, dice: cuando regrese, si le hace falta, yo se lo pago. La obra que empezó el buen samaritano la culminó en el hostal. La obra que usted muchas veces hace en la iglesia la culmina el pastor, la termina el líder llevándolo a un encuentro. La obra que usted muchas veces hace sencilla, práctica, la termina haciendo un líder, consagrándolo en una academia de líderes, lanzándolo, llevándolo a un encuentro de hombres, de mujeres, porque esto es un trabajo de todos. Si todos entendiéramos que cooperar en el reino de los cielos no es solo de un hombre y de una mujer, sino de todos, Fusagasugá sería para Cristo. Amén. Al creer nos llenamos de más fe. Escuche lo que Dios le dice hoy a usted: no le tema a los desafíos, porque fe produce más fe. La fe es como el aire en los pulmones. Cuando usted está en una maratón y usted siente que ya le falta el aire, estoy cansado, ¿qué va a hacer usted? Parar. Porque usted tiene la mentalidad de que si para, recarga. Pero en la maratón no es así, el cuerpo no es así. Entre más usted corre, más los pulmones se expanden y más aire entra. ¿Cómo se aprende a respirar? Corriendo. ¿Siente cansar? Siga corriendo, siga corriendo. Así funciona la fe. Obras de fe. Fe produce más fe. Si ya conquistó eso por fe, hágale a lo otro. Y hágale a lo otro. Que perdió, ¿qué es lo máximo que puede pasar? Que perdió, no importa, pero lo intenté. Siempre lo he dicho, cuando yo esté delante de la presencia de Dios, yo quiero decirle a Dios: uy, me equivoqué, sí, me metí. Y no que Dios me diga: nunca lo intentó. ¿Y qué pasa si lo hubiera intentado? Le tenemos miedo a emprender algo. La pandemia creó algo en el ser humano: el miedo al fracaso. Y el pastor ha estado enseñando de los sueños, de los propósitos, y a eso usted inyéctele fe. Todo lo que usted haga va a prosperar. Tal vez antes lo que usted emprendió, lo emprendió en sus fuerzas, pero ahorita que ya está circuncidado, formado, procesado, con fe, Dios te va a respaldar. Juan 11, escuche esto. Jesús le dijo, Juan 11:40, Jesús le dijo: no te he dicho, ¿no te qué? Escuche, que si crees verás la gloria de Dios. Escuche,
debemos de creer en lo que Dios ya dijo. Porque la fe primero se cree y después se ve. Tu milagro, escuche esto, no está en la boca de nadie. De nadie. Tu milagro está en tu corazón, donde está la palabra de Dios. No necesitas que venga el profeta de moda y te diga, Dios te dice. No, Dios ya te dio una palabra. Colócale paticas a esa palabra. No tengo nada en contra de la profecía. Amén. Amo la profecía de Dios. Pero también, no me gusta los cristianos que se vuelven coleccionistas de profecías. ¿Se los ha visto? Dios me dijo. Dios me dijo. Esa es la palabra de moda, ¿no? Dios me dijo. Dios me dijo. Dios me dijo. Y Dios me dijo. Y Dios me dijo. Dios me mostró en un sueño. Dios me mostró aquí. Y todo el tiempo sueñan. ¿Sí se ha dado cuenta? Y yo digo, este man no trabaja, se la pasa durmiendo. Para que Dios le hable tantos sueños. Tiene mucho tiempo para dormir. Y el problema no es que esté mal el sueño o esté mal la profecía. El problema es que tú estás colocando tu destino, tu propósito en la boca de otro. Cuando tu destino, tu propósito está en tu corazón, porque en el corazón está la palabra de Dios. Una palabra que recibas con fe va a detonar la bendición para tu vida. En este momento todo el mundo escucha la palabra, pero solo lo van a detonar de una manera sobrenatural el que la reciba con fe. Escuche esto, David, antes de tumbar a Goliat, lanzó primero ¿qué? Una palabra. Lanzó la palabra, yo vengo ante ti, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús, lanzó la palabra y después lanzó la piedra. La fe, la palabra hizo que esa piedra bendita se la pegara aquí. No es suerte, es fe. No es suerte, es fe. No se trata de lo que tienes en tus manos. Escuche, póngase de pie. No se trata de lo que usted tiene en sus manos. No se trata de cuánto tenga en el bolsillo, en el banco. Se trata de lo que usted está recibiendo. No se trataba de los 5 panes y los 2 peces, de las 2 tinajas de agua. Se trata de la palabra que tú tienes, porque la palabra es lo que convirtió el agua en vino. La palabra fue lo que convirtió esos 5 panes y 2 peces en el alimento para 5,000. Se trata de lo que tú tienes y lo pongas en las manos de Dios. Amén. ¿Qué tal si cierra sus ojos? Yo quiero orar por ustedes, para que la fe que hoy nos acobija a través de un templo, usted se la pueda llevar para su casa. Para que usted salga aquí y dé pasos, obras de fe. Que usted salga aquí retado. ¿Sabe? Todo lo que usted ve aquí alrededor no es por competencia, es para inspirarlo a usted. Toda la excelencia que hay aquí no es para sorprenderlo, ni mucho menos para entretenerlo, es para inspirarlo a usted. Esta casa huele a fe, huele a excelencia. Su casa donde usted vive con su familia tiene que ser igual o mejor que este lugar. Más limpio, tiene que ser igual de excelente. Porque hay unos pastores que con su conducta están mostrando obras de fe, y nosotros como hijos tenemos que imitarla.